día. Es un gusto estar por aquí con ustedes. Les doy la más cordial bienvenida al bloque 2, Conformación del Estado Mexicano, en el marco de la materia Historia de México 2. Esta clase es creada para Grupo Saxum Humanidades 2.0. Mi nombre es Alejandra Ceja Magnot, soy historiadora y te voy a acompañar en este recorrido histórico que va de 1824 a 1876. Espero que te sea muy grato estar por aquí con nosotros y aprender de nuestra historia para comprender mucho mejor nuestro presente. Damos inicio. Historia de México 2. Veamos, la orden de la sesión es la siguiente: la bienvenida, enseguida el propósito del bloque, los aprendizajes esperados y un pequeño ejercicio que reactivará los conocimientos previos para dar un buen comienzo a este bloque. Enseguida les indicaré cuáles son los bloques de aprendizaje y en dónde se ubica este segundo bloque titulado Hacia la conformación del Estado mexicano. Después veremos en contexto, que es un pequeño apartado que siempre me gusta incluir porque nos ayuda a que podamos ubicarnos un poquito antes y un poco después de lo que sucede en el marco temporal. Enseguida una breve introducción para dar inicio a la temática, después el desarrollo de los temas. Aquí no les indico el índice completo, pero más adelante lo podrán ver. Finalmente, siempre es muy importante reflexionar y generar algunas conclusiones que nos permitan repensar lo que hemos abordado. Y por último, las referencias, las cuales son muy importantes para que profundices en aquellos temas en los cuales consideras que es necesario o en los cuales te han generado un mayor interés. Después veremos, miren, el propósito del bloque es que examines la conformación del Estado liberal mexicano a través del análisis de la inestabilidad político-económica y social del país, así como la vulnerabilidad de la soberanía nacional, para que logres reconocer la necesidad del diálogo y la tolerancia en la resolución de los problemas presentes en tu entorno. Enseguida veremos los aprendizajes esperados. Esto es bien importante que siempre lo consideres porque es como el objetivo central que debemos de ir siempre remarcando a lo largo de la sesión, que ya al finalizar logres comparar las distintas formas de organización política, social y política para reflexionar sobre la realidad que se vive en el país, reconociendo la importancia de la tolerancia y el diálogo para la resolución de conflictos. Muy bien. Haremos un breve ejercicio en el cual vas a revisar algunos conceptos clave que son fundamentales para dar inicio. Aquí te pido que saques papel y lápiz y que vayas anotando la respuesta que consideres correcta. Aquí este no es un examen, es una reactivación de conocimientos previos muy importante para que actives aquellos elementos centrales que nos permitirán avanzar de manera fluida en esta sesión. Así que damos inicio al ejercicio. Pregunta número 1. ¿Cuáles eran los principales grupos antagónicos en el México decimonónico, es decir, en el México del siglo XIX? A. Masones y monarquistas. B. Militares y civiles. C. Liberales y conservadores. Anota la respuesta que consideres correcta. Solamente el inciso. Pregunta número 2. ¿Cuál era el principal propósito de los liberales? A. Defender una monarquía. B. Establecer una dictadura militar. O C. Fortalecer a la República Federal y Democrática. Pregunta número 3. ¿A qué se debió la inestabilidad económica del país durante el siglo XIX? A. A las constantes intervenciones extranjeras. B. A la actitud conservadora que atentó contra la soberanía nacional. O C. A la crisis de las fuerzas productivas y a las constantes sucesiones presidenciales. Bien, avancemos hacia la cuarta pregunta. ¿Qué significaba ser centralista? A. Apoyar la democracia.
B, defender el liberalismo. C, tener una ideología conservadora y pretender un control político del Ejecutivo. Ok, bueno, es muy breve este cuestionario y en las 4 preguntas la respuesta correcta es la letra C. Vamos a revisarlo rápidamente para que tengan las respuestas correctas. Sí, los liberales y conservadores eran los principales grupos antagónicos del siglo XIX. Uno de los principales propósitos de los liberales era fortalecer la República Federal y democrática. Si bien las crisis de las fuerzas productivas y las constantes sucesiones presidenciales generaron una gran inestabilidad durante el siglo XIX, aunque también contribuyeron las constantes intervenciones extranjeras. Y el ser centralista era tener una ideología conservadora y pretender que el Ejecutivo tuviera un férreo control sobre el gobierno. Bien, ahí a sus anotaciones que consideres pertinentes, pero bueno, esas son las respuestas. Continuemos avanzando para dar inicio a este bloque, al desarrollo. Miren, los temas que vamos a trabajar son los siguientes. Nos vamos a concentrar en la conformación del Estado mexicano, pero recuerden que en el bloque anterior vimos los periplos que se vivieron en los primeros años de vida independiente y los diferentes tipos de gobierno y de proyectos que se propusieron. Y enseguida, en el bloque 3 será, o posteriormente veremos el porfiriato y la Revolución Mexicana. Después el México posrevolucionario y por último el presidencialismo y la alternancia política. Es muy importante que ubiquen como temáticamente y temporalmente sobre lo que estamos trabajando. El proceso de conformación del Estado mexicano, como les comenté, va de 1824 a 1876. Veamos, el bloque 2, proceso de conformación del Estado mexicano, está compuesto por los siguientes temas. Primera República Federal y la Constitución de 1824. El siguiente, gobiernos centralistas y la Constitución del 36. Después veremos algunas de las más importantes intervenciones extranjeras. Enseguida, la Revolución de Ayutla y la Constitución del 57. Posteriormente, veremos la segunda intervención francesa y el Segundo Imperio. Y por último, la República Restaurada, que es un periodo que va de 1867 a 1876. En el contexto podemos ver que el tema central es la inestabilidad política interna y externa, así como las constantes amenazas para la consolidación de la nación. Temporalmente abarcaremos de 1824 hasta 1876-77 y es importante que consideres que temporalmente, antes de iniciar este proceso de consolidación del Estado mexicano, vimos la consumación de la independencia de México, se dio en 1821 y también los diferentes proyectos de nación republicano, monárquico, imperialista. Sí, aquí podemos ubicar algunos de los años más importantes que van de 1824 a 1828, que es cuando se da la Primera República, con Guadalupe Victoria como presidente. Después viene un tema muy importante y también muy doloroso para la nación, que es la invasión norteamericana, que implicó la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano, y este va de 1846 a 1848. Después tenemos la Guerra de Reforma, es decir, el enfrentamiento entre liberales y conservadores que se da entre 1858 y 1860. Aquí pueden ver un mural de Orozco, si no me equivoco, y al centro el rostro de Benito Juárez, por otro lado la bandera, y entre los personajes aquí se ve el pueblo, la iglesia, el ejército, y es una lucha constante, ¿no?, de fuerzas, es lo que aquí se refleja con este vívido mural. Y pues bueno, como vimos en la sesión pasada, el recién independizado territorio mexicano experimentó grandes sobresaltos,
pues sus características principales fueron la crisis económica, la pugna ideológica, la amenaza extranjera sobre la soberanía nacional, así como la constante inestabilidad política. En el periodo que va de 1829 a 1876, dicho contexto generó sucesiones presidenciales constantes, marcadas por la violencia, con falta absoluta de democracia. Fue la pugna de intereses encontrados. Esta etapa de la historia nacional definiría el porvenir o devenir de la nación y establecería los cimientos constitucionales y la separación del Estado y la Iglesia. Esto es solo para dar inicio al desarrollo temático. Vean la cantidad de temas importantes que se tocan respecto a la conformación de nuestra nación. Por lo cual es muy importante comprender estos procesos, ya que nos ayudan a visualizar el panorama actual en el que vivimos. Ahora sí, ya vamos de lleno a ver el desarrollo temático del proceso de conformación del Estado mexicano. Y aquí pueden ver una hermosa imagen de los escudos de la bandera, cómo ha ido evolucionando desde la Virgen de Guadalupe, las diferentes águilas, algunas con corona, otras sin corona, y esto, las coronas tienen mucho que ver con este tinte imperial que se les dio a los gobiernos. Entonces, bueno, a mí me encanta esta imagen y también pues es una manera de ver la evolución de nuestra nación y de los diferentes proyectos de una manera iconográfica, ¿no? A través de la imagen. Veamos, la Primera República Federal y la Constitución de 1824. Para 1824 es promulgada la Constitución y el Congreso adopta a la República Federal como la forma de gobierno. Conocido como Guadalupe Victoria, que de hecho él se autonombró de esa manera por su patriotismo, fue el primer presidente de México y su presidente fue Nicolás Bravo. Juntos gobernaron de 1824 a 1828. En ese momento los periodos presidenciales eran de 4 años, es decir, que ellos cumplieron su primer periodo. Pretendían alcanzar la unidad nacional frente al conflicto entre liberales y conservadores. Uno de sus logros fue obtener el reconocimiento de una de las grandes potencias, es decir, del Reino Unido, y un préstamo inglés que, aunque significó intereses muy onerosos, en su momento fue positivo para equilibrar o mejorar las arcas del país. Así también crearon un ejército nacional que fue pues instaurado con la intención de conformar una fuerza armada que protegiera al país. Sin embargo, no fue suficiente para evitar que parte de Centroamérica se separara de México. Bueno, que ese ya es otro tema completamente aparte porque es muy amplio, pero continuemos avanzando. Miren, aquí me gusta detenerme un poquito para que nos queden muy claros estos dos conceptos, el descentralismo y federalismo. Sí, una vez que desapareció el primer imperio, acuérdense, en el que estuvo al frente Iturbide, los diputados del Congreso optaron por la República, como lo mencioné, en 1824 como la forma de gobierno idónea. Sin embargo, pronto surgió la disputa entre los partidarios de la República Federal y los de la República Central. El federalismo pues implica, como se menciona en su concepto central, el realizar acuerdos entre las distintas entidades y que conservaran cierta autonomía y que se organizaran para tener un gobierno en común, mientras que el centralismo es una idea de un poder central que se concentra en la capital y en la persona del ejecutivo, ¿sí? Como una autoridad suprema. Entonces, bueno, vemos que son maneras distintas de gobernar. Con Santana se va a encabezar este tipo de gobierno centralista y Santana se distinguió por haber tenido diversos e inestables
periodos presidenciales, unos muy cortos, o sea, nunca lograba terminar un periodo presidencial, había demasiada inestabilidad y él también era parte de ese mismo problema. Su primer periodo fue en 1833, Antonio López de Santana, y tuvo como vicepresidente por poco tiempo a Valentín Gómez Farías, a quien después Santana expulsó del país, y así como a varios liberales, y convocó a un nuevo congreso en el cual los conservadores fueran mayoría. Santana ocupó en numerosas ocasiones, se menciona que en 11 ocasiones ocupó el cargo de presidente. El Congreso suprimió la Constitución de 1824 y promulgó las 7 leyes centralistas, y con ello se implementó la primera república centralista. Podemos destacar de este documento que la república, lo que ellos como estipulaban era la república central como forma de gobierno, ya no la república federal. ¿Sí? Los estados se transforman en departamentos con facultades limitadas. El poder va a estar concentrado en el Ejecutivo, porque ese es el tipo de gobierno centralista. La religión oficial es la católica. El poder quedó dividido en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El presidente duraría 8 años en su cargo. Se restringen las libertades ciudadanas. Vemos aquí el contraste en los proyectos políticos. Y miren, ahora vamos a hablar de las intervenciones extranjeras. Estas asolaron el territorio en buena parte del siglo XIX. Aquí remarcamos entre 1821 y 1824, desde los intentos de reconquista de España hasta la doble intervención francesa. Pues miren, en el contexto internacional, una vez que estas naciones latinoamericanas, es decir, como México, se comienzan a independizar, fueron foco de atención de las grandes potencias que vieron la oportunidad de intervenir de diferentes maneras en estas débiles naciones que apenas se estaban fortaleciendo, y pues que además en ese intento de fortalecer al Estado-Nación buscaban el reconocimiento internacional. Se logró a través de la firma de tratados comerciales que a veces no eran beneficiosos para México o para alguna otra nación latinoamericana, y que aunque intentaban cumplir las condiciones impuestas por estas grandes potencias, generalmente se vieron enfrentadas a un fiero intervencionismo. Tenemos la Guerra de los Pasteles, que se da en 1838. Aquí es peculiar el nombre porque aparte de los reclamos de un ministro francés, se suman los de un pastelero. Aquí el antecedente es que desde 1832, este ministro francés, Antoine Lois de Fodis, insistió en la firma de un comercio al menudeo para sus nacionales y se llamó Convención Provisional, y fue aprobado por el gobierno de Santana, pero el Congreso la rechazó. Así que él rompió relaciones con México y en 1838 regresó al puerto de Veracruz con buques de la Armada francesa exigiendo el pago de 600,000 pesos, lo cual implicaba el 10% del presupuesto, o sea, era una cifra exorbitante, así como incluida la demanda del pastelero francés, y exigía la firma de un tratado comercial que beneficiara a sus connacionales. El tratado por fin se firmó a principios de 1839. El gobierno aceptó pagar los 600,000 pesos. Sin embargo, los problemas del país hicieron imposible cumplir con ese pago y la deuda creció de tal manera que para 1862, cuando Juárez señaló que se suspendería el pago de los intereses de esa deuda, fue el pretexto ideal para justificar una nueva invasión militar en México. Ahora veamos, en cuanto a la intervención norteamericana, hay que ver bien el contexto y las diferencias entre esa potencia y nuestro país para los años de 1840. Ahí disculpen el error de dedo. Desde 1840, Estados Unidos pretendía apropiarse del territorio del norte porque ustedes deben tomar en cuenta que este territorio estaba despoblado, no había grandes ciudades, había pequeños poblados, el gobierno central no tenía un verdadero control sobre ese territorio,
Y entonces los problemas se agudizaron. Y si ustedes ven esta pequeña tabla comparativa, podrán ver que la superioridad norteamericana era pues avasalladora respecto de nosotros, ¿no? Es decir, tenían más del doble de habitantes que nosotros, tenían un gran crecimiento económico, un gobierno bien establecido, tenían bien claros sus ideales, un ejército profesional, mientras que nosotros teníamos menor cantidad de habitantes, bancarrota, inestabilidad política, un ejército que no era profesional, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si vamos viendo este contexto, pues había varias problemáticas que atender. Entonces vamos a ver que este va a ser el antecedente para la guerra de México-Estados Unidos. De 1846 a 1848 se va a dar la invasión, que es considerada uno de los episodios más negros de nuestra historia por la gran cantidad de sangre derramada de miles de mexicanos y por la incapacidad de los gobernantes de hacer acuerdos y de olvidar las pugnas ideológicas y hacer un frente común contra esta gran invasión. Y también, bueno, pues afectó muchísimo la ambición de los militares como la de Antonio López de Santana, que implicó la mutilación del territorio, y para el 2 de febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, poniendo fin a la invasión a cambio del territorio de Nuevo México y la Alta California. Imagínense, poco más de 2 millones de kilómetros cuadrados, así como la indemnización de 15 millones de pesos mexicanos. Enseguida estamos viendo el mapa de la Guerra México-Estados Unidos de 1846-1848. Aquí me interesa que podamos visualizar que el ataque fue muy fuerte desde diferentes puntos, diferentes generales desde el norte que llegaron a la frontera. Luego vemos otros que recorrieron Baja California. Después Jones y Sloat en la parte del Océano Pacífico, la parte sur del país, Kearney en la parte de la frontera, Doniphan hacia el centro del país y el Golfo, Wool en el Golfo, Taylor igualmente, Perry también en el Golfo entre Matamoros y Veracruz, y Scott de Estados Unidos a Veracruz. Como ven, fue una gran avanzada, mientras que en México las fuerzas mexicanas se movilizaron muy poco. Vamos a ver que con el color naranja las batallas y con los puntos negros la ciudad. Aquí enseguida les muestro todas las rutas para que logren visualizar de qué manera se dio este férreo ataque, que fue muy fuerte, que fue muy sangriento, pero que forma parte de nuestra historia nacional, que como resultado nos dio la pérdida de gran parte de nuestro territorio, bueno, de más de la mitad. Ahorita sobre el proceso de reforma, miren, es bien importante comprender el proceso de reforma como un conjunto de elementos tales como la Revolución de Ayutla, la Reforma Liberal y la Guerra de Reforma. Entendiendo estos tres elementos juntos podremos comprender el proceso de reforma. Al fondo pueden ver a Benito Juárez y a Lerdo de Tejada como los principales artífices de este movimiento. Avanzaremos. La Revolución de Ayutla se da entre 1854 y 1855 en el estado de Guerrero. En el contexto, bueno, veamos que a mediados del siglo XIX aún no se habían logrado los pendientes que se tenía como gobierno, tales como la reactivación económica, la reorganización administrativa y financiera, así como la estabilidad política. La última presidencia de Santana, centralista y autoritaria, agudizó la confrontación de los proyectos de nación liberal y conservador, por lo cual la Revolución de Ayutla, a través de su plan, va a desconocer el gobierno de Santana
va a exigir la elección de un nuevo Congreso Constituyente a favor de la República Representativa Popular y en contra de la venta de la Mesilla, territorio ubicado en los actuales estados de Sonora y Chihuahua. Y esto fue muy importante porque implicó un ajuste con respecto a la frontera norte establecida en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. El triunfo de la Revolución de Ayutla significó el predominio de los liberales sobre los conservadores y así pudieron implementar su gobierno de nación. Promulgaron las leyes de reforma liberal que se desarrolló obviamente en un contexto de pugnas, ¿no? Esto no se finalizó con esta revolución, al contrario, y vamos a ver que los liberales se preocuparon por impulsar cambios que permitieran la integración de todos sus aspectos y que sentaran las bases para la formación del capitalismo. Aquí van a surgir la Ley Juárez, que va a suprimir los privilegios militares y eclesiásticos, la Ley Lerdo, así como la nueva Constitución de 1857 y las leyes de reforma de 1859. Aquí vemos a Juárez sosteniendo la Constitución del 57 y las leyes de reforma. ¿Qué es lo que estipulaba esta Constitución promulgada el 5 de febrero? Bueno, pues la libertad de educación y de trabajo, la inviolabilidad de la propiedad, así que y también no se prohíbe el ejercicio de culto alguno, es decir, ya no va a ser solamente la religión católica la única permitida, la abolición de la pena de muerte, se confirma la libertad de expresión, así como la igualdad ante la ley de los ciudadanos, la soberanía popular y una república representativa, democrática y federal. Para 1858, Benito Juárez, como presidente de la Suprema Corte de Justicia, tras la salida y abandono del gobierno de Comonfort, va a asumir la presidencia del país Juárez, mientras que Zuluaga, como por parte de los conservadores, va también a asumirse como presidente a este periodo, que se da entre 1858 y 1860. Es conocido como la Guerra de Reforma, es un periodo álgido en el cual liberales y conservadores tiene cada uno su presidente. El gobierno de Juárez es un gobierno itinerante, no al abandonar la capital, pues bueno, tiene que estar de un lugar para otro, y finalmente es muy importante para 1859 en el estado de Veracruz va a promulgar las leyes de reforma. Veamos. Miren, aquí vamos a realizar un breve ejercicio en el cual me interesa que sobre todo ubiquen cada una de estas leyes y les pongan nombre, es decir, que conozcan a qué se refería cada una de estas y que pues finalmente analizar el impacto que tuvieron en cuanto a la modificación y a la modificación de la forma y organización administrativa, política, pero también que sentaron las bases para la democracia y fortalecieron el Estado y también fortalecieron al Poder Ejecutivo. Sí, estas leyes también reafirman la separación del Estado y de la Iglesia, y este breve ejercicio yo lo voy a realizar aquí con las respuestas correctas y ustedes lo pueden revisar en el portal que les voy a indicar. Miren, solamente tienen que arrastrar el nombre de la ley a las características que correspondan. ¿Sí? Libertad de educación y de trabajo, inviolabilidad de la propiedad, no se prohíbe ejercicio de culto alguno, abolición de la pena de muerte, soberanía popular, república representativa, etcétera. Esta es la Constitución. Si se mueve el título, ustedes lo pueden arrastrar y acomodar. El color verde indica que es correcto. Si se colorea en rojo, es que hay que corregir. Prohibición de cobro de bautismos, amonestaciones, casamientos y entierros a los pobres. Esta es la ley Iglesias. Luego tenemos la desamortización de fincas rústicas y urbanas, propiedades de las corporaciones civiles y religiosas. Esta va a ser la ley Lerdo. ¿Sí? Ahí está. Nacionalización de los bienes del clero. Ahora el matrimonio se considera un contrato civil que debe celebrarse ante las autoridades gubernamentales. Secularización de cementerios, prohibición de claustros y conventos, libertad de cultos y separación de Estado e Iglesia. Estas van a ser las leyes de reforma que, como les mencioné, fueron promulgadas en Veracruz. Y por último, la ley Juárez, la cual va a estipular la supresión de los fueros militar y eclesiástico
para los individuos de estas corporaciones que sean juzgados de manera igualitaria ante la ley civil, ¿sí? Con igualdad. Entonces, bueno, este es el ejercicio, lo localizan en el portal académico CCH UNAM, en la materia Historia de México 1, en la unidad 5, en el ejercicio referente a reforma liberal. ¿Correcto? Bueno, entonces aquí pueden englobar las leyes más importantes de la reforma. ¿Ok? Bueno, veamos, vamos a continuar. Aquí, ahora vamos a continuar con la intervención francesa y Segundo Imperio. ¿Se acuerdan que para 1838 se dio la primera intervención francesa? Ahora, México seguía sin recursos suficientes para enfrentar al mejor ejército del mundo, por lo que Juárez encomendó a un gran general esta tarea de defensa al general Ignacio Zaragoza. Esta segunda intervención francesa y el Segundo Imperio Mexicano se van a vivir entre 1862 y 1867. La emblemática batalla del 5 de mayo de 1862 va a acaecer en Puebla. Aquí los franceses movilizaron sus tropas y obviamente estaban muy confiados en su superioridad, pero desconocían el terreno. Zaragoza aprovechó esta ventaja e inició las hostilidades. Y cuando más arreciaba el combate, el comandante Lorenzés ordenó la retirada. Los liberales alcanzaron la victoria. Napoleón III se vio humillado y envió más fuerzas a combatir. Aquí Zaragoza le comunicó a Juárez que las armas nacionales se han cubierto de gloria, el ejército francés luchó con valentía, pero su comandante obró con torpeza. Un año después, para el 63, los franceses habían ocupado Puebla después de un largo sitio y Juárez se vio obligado a abandonar la capital, que fue ocupada y anunciaron el imperio, y el cual sería ocupado por Maximiliano de Habsburgo. Las decisiones eran tomadas por Napoleón III a través de su mariscal Bazaine. El ejército francés ocupó una a una las ciudades que tenían cierta resistencia de las guerrillas liberales. Entonces, aquí vamos a ver que va a suceder el Segundo Imperio. Ante todo este conflicto, pues bueno, los conservadores aprovecharon la oportunidad para reactivar su viejo proyecto de instaurar la monarquía de México, los problemas con los acreedores europeos porque Juárez suspendió el pago de la deuda y también de los intereses, lo cual justificó la invasión francesa, y Maximiliano, pues bueno, dijo que sí aceptaría el trono después de que lo visitaron varios conservadores para ofrecerle el trono de México, y él dijo que solamente si el pueblo mexicano lo aclamaba. Por lo cual los conservadores unieron gran cantidad de firmas y así para el 10 de abril de 1864 Maximiliano de Habsburgo había aceptado el trono. Entró a la ciudad en junio de 1864, sin embargo el emperador pronto desilusionó a los conservadores, pues puso en práctica ideas progresistas liberales, ratificó la separación entre Estado e Iglesia, la nacionalización de los bienes y la libertad de opinión y de cultos. Esto sí, en el marco de una monarquía católica. Y la resistencia del gobierno juarista, las circunstancias desfavorables en Estados Unidos y Francia, hicieron colapsar al Segundo Imperio. Vamos a ver entonces aquí que las tropas liberales reconquistaron el país para 1866 y con poco apoyo Maximiliano emprendió una campaña militar al interior del país. Sin embargo, fue derrotado entre febrero y mayo del 67 en la ciudad de Querétaro. Ahí mismo Maximiliano, junto a sus generales Miramón y Mejía, fue fusilado el 19 de junio de 1867 en el conocido Cerro de las Campanas. Mientras tanto, Porfirio Díaz obtuvo la rendición de la capital y Juárez entró a la ciudad el 15 de julio. La República Liberal había triunfado. Entonces sucede un nuevo periodo en el cual van a dominar los liberales
es conocido como República Restaurada, que va del 67 a 1876. Aquí, bueno, ya están los grupos liberales más alineados, coincidían en el proyecto acorde a la Constitución de 1857, respetando las leyes de reforma. Sin embargo, no siempre se pusieron de acuerdo en su implementación, debido a la pugna de intereses entre ellos mismos y a las condiciones de desarrollo del país y su relación con el exterior. Bueno, pues pugnaban en ese momento por el poder los lerdistas, porfiristas y juaristas. Juárez y Lerdo representaban un esquema que pretendía el crecimiento capitalista sin una importante intervención extranjera, respetando las formas federales del gobierno. Después de su cuarta reelección, Juárez se distanció de sus antiguos colaboradores, su salud se deterioró al punto de fallecer para julio de 1872. Entonces lo sucede en el poder Sebastián Lerdo de Tejada, quien gobernará durante 4 años y pues bueno, Lerdo siguió la línea liberal. Sin embargo, pretendió reelegirse, ante lo cual lideró un movimiento conocido como Movimiento Tustepecano Porfirio Díaz, y en el cual se repetían los mismos motivos del Plan de la Noria, en el cual se manifestaba en contra de la reelección, desconociendo a Lerdo. Y con su triunfo militar, Porfirio Díaz entró triunfante a la capital de la República a finales de 1876, y él, con la bandera de la no reelección, se llamó a elecciones, resultó ganador y en 1877 inicia su periodo conocido como Porfiriato. El primer periodo lo gobernó él, después González durante 4 años, después él sucedería los demás periodos porque el pueblo lo aclamaba, ¿no? Esto entre comillas, dado que pues fue una situación pues totalmente distinta a lo que se había vivido, que trajo paz, trajo estabilidad económica, pero a un alto costo social. Lo veremos en la siguiente sesión, pero es un periodo muy interesante, el del Porfiriato. Y ya para finalizar, bueno, pues unas breves conclusiones. Aquí el periodo abordado pues se caracterizó por la inestabilidad política, económica y diplomática. Aquí te invito a que reflexiones y repases estos puntos, ya que solamente pues a manera de cerrar y que nos quede claro pues cuáles fueron los elementos centrales de este periodo. Aquí puedes ver el mapa del país con las líneas férreas, el ferrocarril, que fue muy importante. Porfirio Díaz construyó gran parte de estas vías férreas, pero las inició Benito Juárez. Ahí está también Maximiliano de Habsburgo, y en medio siglo pues hubo más de 40 mandatarios. Ese es el nivel de inestabilidad, entre los cuales destacó Antonio López de Santana por ocupar el poder en numerosas ocasiones. La conciliación no fue el sello de dicho proceso de consolidación del Estado-Nación, sino la confrontación interna, así como la amenaza constante del exterior. Durante la República Restaurada se sentaron las bases para la consolidación de las instituciones, así como del Ejecutivo, pero sería con el Porfiriato que se alcanzaría la paz, debido a la conciliación con las facciones conservadoras. Enseguida, aquí te pongo las referencias, puedes poner pausa para revisarlas con calma y lograr, pues, revisarlas y profundizar en el tema que consideres pertinente. Sí, aquí está el programa de bachillerato, los libros de Cengage Learning, que están pues muy interesantes y vienen muy completos, el portal académico CCH UNAM, el libro de Historia Mínima Ilustrada de México, que está disponible en línea y viene muy completo. Aquí solamente es la parte que analizamos de Josefina Zoraida Vázquez. Y pues bueno, no me resta más que darte las gracias por tu atención, y pues doy por finalizada esta sesión, esta clase creada para Grupo Saxum Humanidades 2.0.